Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida al 67º episodio de mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme, porque lo es, y puntísimo. En el episodio anterior te conté el mito de Dédalo e Ícaro, el mito que habla de la ambición, de la pérdida y de conocer tus límites. También te conté cómo Dédalo se escondió del rey Minos y cómo después de que éste lo encontrara, Dédalo se las apañó para matarlo. Pero hay que volver a Teseo porque su historia no ha acabado, aunque ojalá lo hubiera hecho, sí, por el bien de los demás, ¿eh? Hay amistades que te hacen mejor persona, pero hay otras que te hacen peor. Teseo y Pirítoo fueron una combinación diabólica que multiplicaba su maldad hasta el punto de cometer actos absolutamente deleznables. Y cuando haces esto, tu vida solo tiene un final y suele ser prematuro. Este es el mito del bromance que llegó a incordiar a Perséfone, la mismísima reina del inframundo. Te lo cuento en este episodio. Prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico de Teseo y Pirítoo, un bromance de narcisistas. El padre de Teseo solo le pidió una cosa a su hijo, solo una. Le dijo: si vuelves con vida de tu misión de matar al Minotauro, sustituye las velas negras del barco por unas blancas. Así sabré lo que ha sucedido antes de que el navío llegue a puerto. Es fácil, ¿verdad? La indicación es hiper sencilla, ¿no? Cambia las velas, pon otras. Y no es algo que tuviera que hacer él solo, como si fuera un mueble del IKEA. No, querido, no. Tenía a 50 y pico personas más para hacerlo. Pues ¿te puedes creer que se le olvidó? Es que a Teseo se le olvidó cambiar las velas para avisar a su padre de que estaba vivo, el muy imbécil. Y claro, Egeo, el padre de Teseo, que en ese momento se dice que estaba en el famoso Acrópolis de Atenas, fue avisado de que el barco con el que había zarpado a su hijo estaba volviendo. Y cuando el rey de Atenas echó la vista al mar y vio las velas negras, pues pensó que su hijo Teseo no había conseguido su objetivo y había muerto en el intento. Claro, no pensó que su hijo era gilipollas y se había olvidado de cambiar las velas, no, pensó que había muerto. Sí, demasiada fe tenía en su hijo. Entonces Egeo se vino abajo y de pronto, en un impulso, corrió en dirección al precipicio y se tiró. Sí, se tiró. Murió en el acto. Muy fuerte. O sea, Atenas se quedó sin rey, al menos durante lo que el barco de Teseo tardó en llegar al puerto y todo el mundo supo que el heredero estaba vivo. Y así fue como Teseo se convirtió en rey de Atenas. Aquí puedes pensar varias cosas. Primero de todo, pues lo que te acabo de decir, ¿no? Que Teseo realmente se olvidó de cambiar las velas y ponerlas blancas. De hecho, hay algunos autores clásicos que dicen que estaba tan dolido o estresado o agobiado con todo el tema de Ariadna, ¿no? De haberla dejado en una isla, aunque yo creo que la abandonó porque ya no la necesitaba y no porque se viera obligado por todo el tema de Dioniso y tal, pero bueno, hay cada uno que se quede con la versión que prefiera, pero el caso es que, según esta explicación, por este agobio, este estrés, se olvidó de poner las velas blancas. Luego está otra posibilidad, que no se olvidara por lo de Ariadna, sino más bien por obra divina. No sé si te acuerdas, pero Egeo había recibido esta especie de profecía o / advertencia
del oráculo de Delfos, al que fue cuando no conseguía tener un hijo varón, ¿no? Que él estaba desesperado porque necesitaba un heredero al trono y, mientras tanto, sus hermanos, que ni siquiera eran reyes de Atenas, sino que, bueno, pues, o sea, no habían conseguido el trono lo tenía él, y van teniendo hijos, vamos, pero de una manera espectacular. Uno tuvo hasta 50 hijos, los Palántides. Total, que Egeo pues estaba con ese run de, madre mía, o tengo un hijo varón ya, o me van a quitar el trono, ya sea ahora en vida o cuando me muera, me voy a quedar sin legado, ¿no? Y no puedo permitirme esto, no quiero esto. Total, que el oráculo le dijo que no destapara la bota de vino, ¿no? Que no, hasta llegar a lo alto de Atenas. Eso era una metáfora bastante clara, pero que él no pilló. La metáfora era que la bota de vino no era su bota de vino, sino que era pues su miembro, que no tuviera relaciones hasta llegar a lo alto de Atenas, vamos. Pero Egeo no cumplió la advertencia porque el rey de Trecén lo emborrachó y provocó que Teseo se acostara con su hija, Etra, la madre de Teseo, y ella tuvo a Teseo. Eso pasó en Trecén, que no es Atenas, en el camino de vuelta de Egeo a casa, después de ir a visitar el oráculo. Así que, según algunos, la muerte prematura y trágica de Egeo, ¿no? Y que Teseo se olvidara, y por lo tanto provocar esta muerte tan trágica, vino de no haber cumplido, ¿no?, esa profecía. O sea, es como si has tenido un hijo varón, pero como no lo has tenido en Atenas, tu castigo, entre comillas, ¿no?, es esta muerte trágica y prematura. Y por último está la versión más macabra, que a mí, por muy mal que me caiga Teseo, no me acaba de cuadrar, que es la de que en realidad Teseo quería ser rey cuanto antes y que, por lo tanto, pues, no, digamos que no se olvidó, ni por obra divina, ni por cosa suya, no se olvidó, no. Claro, él acababa de matar al Minotauro, ¿no? Estaba en su pic como héroe y pensó, voy a fingir que me olvido de cambiar las velas y, oye, a ver qué pasa. Igual mi padre hace alguna estupidez antes de que llegue el barco al puerto de Atenas. Y efectivamente, Egeo toma la malísima decisión de quitarse la vida. Yo me quedo, sinceramente, con la versión de que se le olvidó. Sí. Y si tuviera que ordenar estas versiones, para mí, según mi opinión, de más a menos creíbles, sería primero la de que se olvidó de verdad, no sé si por lo de Ariadna o por lo que sea, pero se olvidó. Segundo, que se olvidó por obra divina, ¿no?, por todo lo de la profecía de Egeo. Y tercero ya, pues esto, este Teseo cruel nivel el marido de Rose de Titanic, ¿no?, que ese personaje tan malo, malísimo, ¿no?, malo de Disney prácticamente, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Teseo se hizo con el trono de Atenas y empezó a hacer sus cosis de rey todopoderoso. Pero, por muy satisfecho que estuviera de ser el mandamás, quería una reina. Ariadna ya no podía ser, tampoco es que la quisiera él, así que le empezó a dar vueltas al coco a ver si daba con alguna mujer a la que proponerle matrimonio. Pero sucedió algo que le hizo posponer su misión de conseguir una reina, al menos momentáneamente. Pirito era un rey de los Lápitas, en Tesalia, que había oído hablar muchísimo de Teseo, como casi todo el mundo, pero él, Pirito, tenía tanto interés en conocerlo que decidió provocar su presencia. Para eso viajó hasta Maratón, que era donde Teseo pues había asesinado al que en su momento fue el toro de Creta y que Hércules hizo que, bueno, se fuera de allí, ¿no?, pero acabó en Maratón, que el toro de Creta, que pasó a llamarse toro de Maratón, pero bueno, es el padre del Minotauro, ¿no? Y Teseo, antes de ir a por el Minotauro, cuando estaba intentando que su padre lo reconociera como hijo, pues fue enviado a Maratón a cargarse al pobre toro de Maratón, y lo hizo, se cargó al toro, y bueno, allí pues como que se convirtió en una persona muy importante y tenía algún que otro territorio, incluso tenía pues unas vacas allí. Y entonces Pirito, para llamar su atención, decidió ir hasta Maratón y robarle algunas vacas, pero no a escondidas, sino dejando claro que había sido él, vamos, que le faltó gritar: «¡Hola!
soy Pirito y estoy aquí robando vacas al grandísimo Teseo, por favor avisadle. Evidentemente Teseo se enteró de que un rey de los Lápitas se había atrevido a hacerle eso y fue directo a Maratón, dispuesto a cargárselo y recuperar pues sus vacas, ¿no? Que tampoco es que necesitara esas vacas, pero era más bien por un tema de orgullo, ¿no? De que va este parguela robándome mis cosas. Pero cuando Teseo y Pirito se encontraron cara a cara, sucedió algo muy curioso, muy interesante. Sus gestos, su valentía, su actitud generaron una especie de admiración mutua. Vamos, que se gustaron, hablando claro. Quizá al principio fue solo, pues, buen feeling, pero hay bastantes indicios de que fue lo que yo llamo un bromance. El caso es que congeniaron, pero mucho, hasta el punto de que Teseo, pues bueno, pasó por alto que Pirito le había intentado robar las vacas, ¿no? Y se le pasó el enfado enseguida y, bueno, acabaron haciéndose besties y algo más. Si hay alguien que ya está pensando, madre mía, Paul ya empieza a hacerse otra película... No, escúchame, yo no hago esto porque yo quiera, yo no me saco nada de la manga, ¿vale? Yo tengo pruebas. Esto es lo que escribió Plutarco sobre el encuentro entre Teseo y Pirito. Ojo, cuidado. Mas cuando vio el uno al otro, admiró su belleza y quedó prendado de su valor. Renunciaron al combate y Pirito, anticipándose a ofrecerle la derecha, exhortó a Teseo a que fuera él mismo juez del robo de los bueyes, pues de buen grado acataría el castigo que le impusiese. Teseo le perdonó el castigo y le invitó a ser su amigo y aliado, y sellaron su amistad con un juramento. Tú puedes seguir pensando que eran muy amigos y ya está, pero yo creo que aquí, pues, teniendo en cuenta que estamos hablando de la antigua Grecia y de que los hombres, pues, admiraban, como aquí ha dicho también, que admiraban su belleza, Teseo y Pirito. Yo creo que Teseo y Pirito, pues, aparte de tener una amistad muy fuerte, tuvieron algo más, algo carnal fijo, pero algo más a nivel de sentimiento, yo creo que también, la verdad. Sí. Aunque no tan fuerte como el de Aquiles y Patroclo, si me preguntas, ¿eh? Y también en otro capítulo anterior, ahora no me acuerdo en cuál, mencioné otro fragmento que hablaba precisamente de los sentimientos entre Teseo y Pirito, pero ahora no me acuerdo, a ver si consigo encontrarlo y lo pongo en comentarios. A partir de ese momento, Teseo y Pirito se hicieron inseparables todo el día juntos y obviamente Pirito lo invitó a su boda con Deidamía, que era hija de un argonauta llamado Butes. Que, a ver, que aunque los hombres tuvieran relaciones entre ellos, tenían que casarse con mujeres porque no podían casarse entre hombres, ¿eh? Eso es importante destacarlo. También ya lo he contado muchas veces, pero siempre lo recuerdo por si hay alguien nuevo o lo que sea. Ellos no podían casarse entre hombres, eso era solo pues tema, bueno, relaciones físicas y de admiración y todo eso, pero para tema bodas, tenían que unirse con mujeres por el tema de tener descendencia. Básicamente era eso. Pero bueno, la cuestión es que Pirito se iba a casar con Deidamía e invitó a Teseo, obviamente, como su best man, como su padrino. Pero a quienes también tuvo que invitar Pirito fue a los centauros. ¿Por qué? Pues porque eran familia, básicamente. Sí, Pirito era pariente de los centauros, su padre era Ixión, aquel que se acostó con una nube llamada Néfele, con la forma de la diosa Hera, porque todo eso fue una trampa que Zeus le puso a Ixión, porque lo invitó al Olimpo a cenar, e Ixión se emborrachó, le tiró un poquito los trastos a la diosa Hera después se lo contó a Zeus, Zeus no se lo creyó, pero al final le puso esta trampa a Ixión para ver si su esposa Hera estaba
diciendo la verdad o no, y efectivamente está diciendo la verdad, pero bueno, que básicamente lo que le hizo Zeus a Ixión fue agarrar una nube, darle forma de diosa Hera y llevárselo a su casa, básicamente. Y bueno, y se acostó con esta nube que se llamaba Néfele, tuvieron a una criatura llamada Centauro, y de Centauro nacieron pues los centauros, básicamente, y por eso Pirito tenía que invitar a los centauros porque eran familia y punto. Vamos, todo esto de Ixión, por cierto, ya te lo conté en precisamente su episodio. El caso es que los centauros sentían mucha envidia de Pirito, porque él era rey de los lápitas, y ellos pensaban que ese título les correspondía más a ellos que a él. Aún así, Pirito pues los tuvo que invitar a su boda, aún sabiendo pues esta rivalidad que había, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los centauros eran los fans número uno del vino, o sea, eran unos auténticos adictos, vaya. En la boda se sirvió muchísima comida, pero también se sirvió muchísimo vino. Aquí nadie pensó con la cabeza, la verdad. Y todos los centauros pues acabaron muy pistacho, ¿vale? Iban dobladísimos los centauros. Y en un momento dado, uno de estos centauros intentó violar a Deidamía. Sí, en la propia boda de Deidamía, este centauro la intentó violar delante de su ya marido, Pirito, y de todos los demás centauros e invitados humanos. O sea, claro, eso pues acabó pues muy mal. Eso provocó una batalla absolutamente terrorífica. Primero de todo, pues Teseo, Pirito y los demás invitados humanos se cargaron a ese centauro, entonces se formó pues una batalla hipersangrienta en la que los centauros pues acabaron perdiendo. Sí, porque por muy violentos que fueran borrachos, estaban borrachos. Y no sabían ni de dónde les venían los golpes, vamos, acabaron todos muertísimos, y los que no murieron fue porque lograron escapar. Pero bueno, después de esto, después de toda esta batalla y de que Pirito pues tuviera ya una esposa, Teseo, que aún no tenía ninguna, pues retomó su objetivo de conseguirla, ¿no? Pero en ningún caso se iba a tomar la molestia ni de intentar conocer a una mujer y enamorarse de ella, o que ella se enamorara de él, nada de esto, en absoluto. Él literalmente se puso a pensar qué tipo de mujer le podía beneficiar más, y entonces, incitado en parte también pues por Pirito, tuvo una idea bastante loca. Quería casarse con una amazona. Sí. Por si no te acuerdas, o por si no lo sabes, las amazonas eran un grupo de mujeres guerreras, hijas del dios Ares y de la ninfa Armonía, que vivían en un lugar donde solo estaba permitido vivir a mujeres. Punto. Los únicos hombres que pisaban esa tierra y salían con vida de allí era porque a las amazonas les interesaba acostarse con ellos, porque ellas, por mucho que no quisieran que los hombres vivieran con ellas, lo que sí querían era tener a hijas, que no hijos, hijas con buenos genes. Así que si se encontraban pues con un hombre fuerte, inteligente, lo que sea, pues es como, ven pa' aquí, déjame embarazada y a tomar por saco. Y si encima tenían ascendencia divina, pues entonces ya vamos, era lo más de lo más. Por eso invitaron a Hércules cuando estaba cumpliendo el trabajo de robar el cinturón de Hipólita, que era reina amazonas. Aunque todo esto ya te lo conté en el chisme de Hércules, y cómo se complicó hasta el punto de que acabó pues matando a la reina amazona, a Hipólita, por un engaño de la diosa Hera. Y lo que te decía de que solo querían hijas, no hijos, el tema está en que si las amazonas tenían a un hijo varón, básicamente pues se deshacían de él, porque no querían tener ni siquiera niños, no, solo querían mujeres y niñas. Total, que Teseo, junto a Pirito y otros hombres, se subieron a un barco en dirección hacia la tierra de las amazonas, con la intención de, pues bueno, de algún modo conseguir a una de ellas y llevársela de allí. Ya está, ese era el plan. Y como era de esperar, sabiendo lo que sucedió con Hércules, cuando las amazonas vieron ese barco que llegaba de Atenas y supieron que allí estaba Teseo, hicieron lo mismo que cuando llegó Hércules, le dieron un gran recibimiento.
Al parecer, pues enviaron a una de las amazonas con ofrendas y tal, bebida, comida, para mostrar que, bueno, que eran bien recibidos, bienvenidos, y que pasaran, que cenaran y que después se acostaran con ellas, las dejaran embarazadas y hasta luego, para así ellas tener, pues, hijas con buenos genes. Ese era el plan de las amazonas. Pero ¿qué pasa? Que parece ser que Teseo, cuando vio a esa amazona llegar con esas ofrendas, esa amazona, por cierto, se llamaba Antíope, pues a Teseo le gustó y dijo: esta va a ser la reina de Atenas, y punto. No hace falta, vamos, ni que pise la arena. Y le dijo a Antíope: ven, acércate, acércate. Y hizo: venga, pa' dentro. La secuestró, sí. La agarraron entre varios, porque hay que recordar que es una guerrera amazonas, es una experta en la batalla, y tuvieron que, pues, echársele encima bastantes soldados, yo creo, y la subieron al barco a la fuerza y se fueron cagando hostias del reino de las amazonas. Sí. Y claro, cuando las amazonas se dieron cuenta de que Antíope no volvía y no la encontraban por ningún lado, y aparte tampoco estaba el barco de Teseo, ya se temieron lo peor y acertaron. Teseo se la había llevado. Yo me quedo con que Teseo la secuestró, pero hay alguna versión que dice que Antíope, al ver a Teseo, como que se enamoró de golpe, ¿no?, y decidió irse con él sin avisar a ninguna de sus compañeras. Pero a mí no me acaba de convencer. ¿Qué quieres que te diga? Aunque todo es posible, si se involucra el dios Eros con sus flechitas de amor, todo es posible. La cuestión es que Antíope se convirtió en reina de Atenas, y eso llegó a oídos de las amazonas. Y las amazonas interpretaron eso como que Teseo literalmente había esclavizado a Antíope. Y eso para ellas era el insulto más grande posible. O sea, ellas, que vivían su vida sin ningún hombre, solo recurriendo a ellos para tener hijas, lo consideraron la mayor falta de respeto imaginable. Pero es que eso, espérate, que eso no fue todo. Antíope, como era de esperar, se quedó embarazada y dio a luz, ojo cuidado, a un hijo varón, al que, ojo cuidado otra vez, llamaron Hipólito, en honor, en principio, a su difunta hermana, la reina amazonas, Hipólita, la que asesinó Hércules. Claro, esto se puede interpretar de dos formas. Por un lado, que Antíope pues quiso honrar a Hipólita poniéndole ese nombre a su hijo, pero también se puede ver como que Teseo estaba, pues, en cierto modo, riéndose de las amazonas. En plan, mira, secuestro a una de vosotras, tengo un hijo varón con ella y encima le pongo el nombre de vuestra reina, la que mató mi ídolo Hércules. Porque Hércules, recuerda que era el héroe al que Teseo más admiraba, sin duda, ¿no? Así que también podía interpretarse como esta humillación enorme, porque si lo piensas bien, es un poco retorcido, pero realmente, o sea, es una faltada increíble. Yo te secuestro una compañera, la esclavizo, la dejo embarazada de un hijo varón, que obviamente pues, que se quede embarazada de un hijo varón pues es pura casualidad, ¿no? No es algo que pueda decidir Teseo en absoluto, y encima le pongo el nombre de vuestra difunta reina, pero en masculino, ¿no? Hipólito. Es como, uff. Y yo creo que fue así porque en cuanto supieron eso, las amazonas decidieron declararle la guerra a Atenas. Y lo hicieron tal cual, en plan, esto no lo vamos a permitir en absoluto. Y marcharon contra el reino de Teseo. Y esa batalla fue brutal. O sea, las amazonas eran excelentes guerreras, pero también eran inferiores en número, y eso hay que tenerlo en cuenta, y aparte estaban en un territorio que no conocían, mientras que Teseo luchaba prácticamente desde el sofá de su casa, o sea, es que él se lo conocía como la palma de su mano, ¿no? Pero la misión de las amazonas no era destruir Atenas, sino recuperar a Antíope, su compañera, o mejor dicho, salvarla de Teseo. El problema fue que cuando las amazonas empezaron a perder a demasiadas guerreras, una de estas amazonas, llamada Molpadia, creyó que lo mejor que podía hacer
para salvar a su compañera, a Antíope, ya que no podían llevársela, porque es que no iban a salir con vida de allí, era quitársela, quitarle la vida, matarla, vamos. Y Molpadia pues lo vio como un acto de compasión, como un favor, ¿no?, que le hacía a su compañera, de mejor morir que vivir al lado de un hombre, especialmente si este hombre es Teseo. Y lo hizo, sí, sí, mató a la pobre Antíope. Después de esto, cuando Teseo vio cómo esa amazona mataba a su esposa, pues él, como era de esperar, ¿no?, la mató a ella, no mató a Molpadia. No murieron todas las amazonas en esta guerra, pero sí que murieron muchísimas. Y de las que sobrevivieron, se dice que firmaron como una especie de tratado de paz en el que se les permitió curarse en un lugar más o menos cercano a Atenas, ¿no?, y una vez recuperadas, pues ya podían regresar a su tierra. Se dice que eso fue pues un poco lo que les permitió Teseo al final de la batalla. Pero bueno, ahora me vas a permitir que haga un salto en el tiempo hacia adelante, porque lo que en principio vendría a continuación, en mi opinión, merece un episodio íntegro, ¿vale? O sea, porque me refiero a la historia hipertrágica de Teseo, Fedra e Hipólito, ¿sí?, el hijo de Antíope y Teseo, que te lo contaré con 1.000.000 de detalles en el siguiente episodio, pero ahora quiero seguir con lo que sucedió después de esto de Fedra, que no hay spoiler alguno, simplemente que, bueno, pues que, sorpresa, no salió bien lo de Teseo y Fedra, ¿vale? Pero me da a mí que eso ya te lo puedes imaginar. Bueno, la esposa de Pirito, Deidamía, murió poco después de dar a luz a su hijo Polipetes. Así que tanto Teseo como Pirito pues estaban solteros otra vez, pero con la autoestima por las nubes. Y nunca mejor dicho, porque llegaron a la conclusión de que se merecían tener por esposas a alguna hija de Zeus, sí, del dios todopoderoso. No sé cómo llegaron a esa conclusión, no me lo pregunte, pero supongo que se iban animando el uno al otro mutuamente hasta que, bueno, pues se convencieron de ello y ya está. El tema está en que, otra vez, no pensaron en ningún momento en intentar conocer a alguna hija de Zeus y, yo qué sé, intentar enamorarla. No, sino que organizaron un secuestro, o mejor dicho, 2 secuestros. Primero de todo, decidieron raptar ni más ni menos que a Helena, hija de Zeus, que en un futuro iba a convertirse en uno de los personajes claves de la guerra de Troya. Sí, has oído bien. O sea, Helena, que acabó siendo Helena de Troya, ya fue secuestrada cuando apenas era una niña, porque cuando Teseo y Pirito decidieron secuestrarla, no tendría más de 10, 12 años, ¿eh? Teseo y Pirito aprovecharon un día que los hermanos de Helena no estaban, que los hermanos eran Cástor y Pólux, que también se llamaban los Dioscuros, uno de ellos era inmortal y otro mortal, porque, bueno, todo esto ya te lo contaré bien, ya te hablaré bien del nacimiento de Helena y de todos sus hermanos y hermana cuando llegué a lo de la guerra de Troya, pero bueno, la cuestión es que Teseo y Pirito la secuestraron sin que los hermanos se enteraran. Y así fue como consiguieron a una hija de Zeus. Pero claro, que eran 2, y les faltaba pues otra hija, ¿no?, de Zeus. Y según su plan absolutamente repugnante, decidieron echarse a suertes a Helena, así, tal cual. Lo sé, cada vez va peor todo esto, pero es que así eran Teseo y Pirito, eran unos desgraciados. Y dijeron, mira, vamos a sortearnos a Helena, pero el que gane y se quede con ella estará obligado a ayudar al otro a conseguir la esposa que el otro quiera. Sí, y esto, aunque puedas pensar que no, ¿vale?, solo hace que todo vaya a peor. Sí. Para empezar, quien ganó el sorteo fue Teseo. Así que digamos pues que se quedó, entre comillas, ¿no?, con Helena. Pero entonces Pirito, que estaba muy dolido porque no podía casarse con ella, creyó que lo mejor que podía hacer para no sentirse tan inferior a su compi, a su queridísimo Teseo, pues era obtener a la mismísima Perséfone.
como esposa. Sí, has oído bien, sí, Perséfone, la diosa del inframundo que ya había sido secuestrada en su momento por Hades y que ahora era la reina del reino de los muertos. No, sí, está Pirito no piensa. Pero aún así, pues decidió que, bueno, que la quería como esposa y que era una buenísima idea, aunque Teseo pues le estaba diciendo que no, que es que estaba loco, que no, que eso era una misión suicida, vamos. Pero Pirito, pues le decía, no, porque lo que pasa es que ahora te arrepientes, ¿no?, de quedarte con Helena, ahora quieres a Perséfone. Y Teseo, que no es eso, que es que no vamos a salir vivos de allí, no sé qué. Y Pirito, estás obligado porque así lo hemos decidido, hemos hecho un trato, no sé qué. Y bueno, pues a Teseo pues no le quedó otra, ¿no?, que aceptar. Y sí, bajaron al inframundo. Es importante destacar que antes de bajar, Teseo mandó a Helena a un lugar llamado Afidna y la dejó bajo la protección de, bueno, Afidno, el héroe que dio nombre a ese lugar, ¿no? Pero también envió a su madre. Teseo envió a su propia madre, Etra, para que cuidara de Helena. O sea, Teseo metiendo de por medio a su pobre madre, que aquí ni pinchaba ni cortaba, pobre mujer, pero por algún motivo, pues ella aceptó quedarse con esa pobre niña que había sido secuestrada. Yo creo que Helena aquí, pues por un lado, tuvo un dilema bastante gordo, ¿no? Que es el tema de que yo no quiero involucrarme en los crímenes que está realizando mi hijo, ¿no? Pero yo creo que por otro lado también pensó, para empezar, es una niña pequeña y me siento mal que mi hijo haya hecho esto, así que me siento un poco responsable también y quiero ayudarla, ¿no? Quiero cuidar bien de ella. Y por otro lado también pensó, es hija de Zeus y más me vale cuidarla y protegerla para que el castigo para mi hijo no sea tan grave, porque algo le va a pasar, ¿no? Eso es lo que pensaba Etra. En fin, a mí la madre de Teseo me da mucha pena, la verdad, pero bueno, total, que Teseo y Pirito pues bajaron al inframundo y no te lo pierdas que cuando llegaron allí, lo primero que hicieron para empezar fue convencer a Caronte para que los llevara hasta el otro lado del río Estigia. Sí, se las apañaron y consiguieron llegar al palacio de Hades. ¿Cómo? Pues no sé, yo sinceramente lo que me imagino es que bajaron, se encontraron a Caronte y le dijeron, queremos hablar con Hades porque queremos secuestrar a Perséfone. Y Caronte debió quedarse en plan, yo esto no me lo pierdo, pasad. Yo me lo imagino así, la verdad. Y yo creo que fue así porque precisamente cuando estaban enfrente de Hades, a Pirito no se le ocurrió otra cosa que decirle directamente al dios del inframundo que quería llevarse a Perséfone. Pero tal cual, o sea, no en plan, no, o sea, Pirito pretendió secuestrar a Perséfone, a la diosa del inframundo, pidiéndoselo a su marido, el dios del inframundo, Hades. Sí, o sea, total que Hades, pues que yo creo que también se estaba partiendo el pecho, ¿no? Le dijo, qué interesante, cuéntame más, Pirito, cuéntame más. Mira, ¿por qué no os sentáis los dos aquí en estas sillas tan cómodas, y ahora os van a traer un refrigerio y mientras tanto me explicáis mejor esto que queréis hacer con Perséfone? A ver. Y ellos dos pues se sentaron en plan, mira que lo vamos a conseguir. Pirito, ¿ves, Teseo, como no era tan difícil? Pero ¿qué pasa? Que en cuanto se sentaron en esas sillas, pues sin que se dieran cuenta, sus culos empezaron a fusionarse con los asientos. Mientras ellos iban hablando, y Pirito le iba contando todo lo que habían hecho de secuestrar a Helena y que ahora querían a Perséfone y tal, y también por las patas de las sillas surgieron unas serpientes que se enroscaron en sus piernas y también en sus brazos. Y en cuanto se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Estaban atrapados, estaban enganchados y estaban encadenados con serpientes en esas sillas del inframundo. Pero para mí lo más interesante de esto es que estas sillas recibían el nombre de las sillas del olvido. ¿Por qué se las llamaba así? Pues primero de todo porque estaban cerca del río Lete, ¿no?, que son las aguas del olvido, ¿no?, que si bebías de esas aguas pues básicamente perdías todos tus recuerdos, era como empezar de cero. Y además yo creo que aquí hay un simbolismo con el hecho de que se llamen así, porque Teseo y Pirito lo que querían era
pasar a la historia, ¿no? Ser recordados para siempre como los que lograron secuestrar a Perséfone y a Helena. Y ahora que habían bajado al inframundo y los habían pillado, pues básicamente iban a ser olvidados porque no iban a salir de allí nunca. O eso es lo que pensaban, porque pasado un tiempo apareció ni más ni menos que Hércules. Sí, el mismísimo Hércules, el ídolo de Teseo. Por fin Hércules. Esto es un momentazo, porque por fin Teseo conocía a su ídolo, a Hércules, y encima, ¿en qué momento? ¿No? O sea, Teseo viendo allí a Hércules bajando como si fuera su salvador, ¿no? Cuando él ya había perdido la esperanza de que iba a salir de allí, de pronto ve a su ídolo con el que había soñado conocer y que quería ser. Él quería ser como él, lo vio allí bajar, en plan, te voy a salvar, y Teseo, ¡Hércules! ¡Hércules! ¡Una foto, porfa! No. Aunque hay alguna versión también que dice que Teseo y Hércules ya se habían conocido de antes, que ya habían coincidido, pero a mí me gusta pensar que no, que nunca habían coincidido en el mismo espacio-tiempo, pero sí que es verdad que yo te conté que cuando Teseo estaba aún en Trecén, donde había nacido, ¿no? Que era muy pequeño, pues vio a Hércules cenando con su abuelo, el rey de Trecén, ¿no? Y como que allí pues se conocieron, ¿no? Pero igualmente, yo creo que aunque se hubiesen conocido cuando Teseo era muy pequeño, yo creo que este encuentro o reencuentro ya siendo mayores, ¿no? Y Teseo ya teniendo un nombre, ¿no? Como el sustituto de Hércules, yo creo que ese momento para Teseo fue hiper importante, fue como el mejor momento de su vida, sin exagerar, creo yo. Mejor incluso para él que cuando mató al pobre Minotauro. Eso es lo que yo creo. Y claro, Teseo, ¿no? Pues se pensó que Hércules había bajado para salvarlo a él y ya está. Y no, eso no es así. Si escuchaste o si te acuerdas del chisme de Hércules, Hércules pues bajó al inframundo porque tenía que cumplir su último trabajo, el 12º trabajo, de llevarse a Cerbero, el perro de Hades del inframundo, ¿no? Si cumplía eso, pues ya está, no iba a tener que hacer más trabajos e iba a ser perdonado por haber asesinado a su familia, que no lo hizo queriendo, sino que pues fue por culpa de la diosa Hera, que lo embrujó, hizo que Hércules al llegar a casa viera a monstruos, pero en realidad estos monstruos eran su familia y él se pensaba que no, y los mató y tal, no sé qué, y tuvo que cumplir pues todos esos trabajos. Y sí, sé lo que estás pensando. ¿No se supone que Hércules ya había cumplido todos los trabajos por aquel entonces y estaba siguiendo las órdenes de la reina Ónfale? Sí. La cronología de estos mitos a veces pues es bastante caótica, puedes pensar lo que quieras, ¿vale? Pero sí, digamos que aquí Cronos pues quizá llevaba poco tiempo siendo el tiempo como tal y se lió o nos intenta liar, ¿vale? Pero sí, hay un problema cronológico aquí más que evidente. Pero yo te recomiendo que lo compres, ¿vale? Acepta que es así y punto. Total, que Hércules se encontró a Teseo y yo creo que se quedó en plan Ariadna, what are you doing here? Vale, quizá el meme este, en el mito de Teseo, que hay una Ariadna de verdad de por medio, pues no tiene mucho sentido, pero bueno, ya me has entendido. El caso es que Hércules, nada más ver a Teseo, pues intentó sacarlo de su silla, ¿no? Teseo, claro, estaba encadenado con estas cadenas serpientes en piernas y brazos y tal, ¿no? Y Hércules intentó reventarlas, pero no pudo, así que al final lo que hizo directamente fue agarrar a Teseo de los hombros, ¿no? Y empezar a estirar hasta que lo arrancó del asiento, literalmente, pero a un trozo de Teseo se quedó enganchado allí. Sí, una parte del cuerpo de Teseo se quedó en esa silla. Y nunca, jamás, te imaginarás qué parte de Teseo fue la que se quedó en esa silla. Su culo, sí, su buri. El buri de Teseo se quedó pegado en esa silla. Después de todo el ejercicio de glúteos que tuvo que hacer durante toda su época de héroe, va y se le queda el culo en el inframundo. Te jodes, Teseo.
por haber sido tan cruel y haber hecho tanto daño. Hombre, ya. Esto no es broma, lo del culo es cierto, o sea, se le quedó el culo allí, Y entonces después, pues Teseo le pidió por favor a Hércules que salvara a Pirito e intentó hacer lo mismo, pero en cuanto intentó estirar a Pirito de su asiento, el suelo del inframundo tembló de una manera, pero de una manera que eso parecía que se iba a ir abajo. Y entonces Hércules se quedó en plan, ok, lo he pillado, Hades, y no te quiero hacer enfadar antes de pedirte el favor que tengo que pedirte, porque tenía que pedirle que le dejara llevarse a Cerbero, así que lo siento mucho, Teseo, pero tu compi Pirito se va a tener que quedar aquí para siempre. Sí. Y yo creo que ese momento para Teseo fue quizá el más duro de todos. Despedirse de Pirito, ¿no? de su querido Pirito, su mejor amigo, su amante, según mi opinión, su persona favorita, sí, su partner in crime, pero tuvo que irse y dejarlo allí solo. Y seguramente Pirito no lo entendió, no le pareció bien y le gritó e insultó a Teseo y le suplicó, por favor, no te vayas, quédate conmigo, intenta salvarme, no sé qué, pero Teseo se fue. Con todo el dolor de su corazón, pero se fue y dejó allí a Pirito para siempre. Cuando Teseo salió a la superficie, aparte de tener que gestionar pues esa separación con Pirito, se encontró con que Helena, la hija de Zeus, la que habían secuestrado y que en principio iba a ser esposa de Teseo, no estaba donde la había dejado con su madre. Pero espérate, ¿sabes quién tampoco estaba? Exacto, su madre, la madre de Teseo, Etra, no estaba. ¿Dónde estaba? Pues se ve que los hermanos de Helena, Cástor y Pólux, se habían enterado de lo ocurrido y habían dado con el escondite. Así que fueron hasta allí, liberaron a su hermana y, como castigo para Teseo, se llevaron a su madre y la convirtieron en esclava, concretamente en la criada de Helena. Eso sí, hay que decir que Helena sentía mucha estima por la madre de Teseo, porque Etra la había cuidado de verdad cuando Teseo le dijo que la vigilara, y ella no quería hacerle daño. Y sinceramente estoy bastante convencido de que su hijo, sabía que su hijo había hecho algo mal y le daba muchísima pena esta pobre chica, ¿no? Y yo creo que incluso Etra le pidió 1000 veces disculpas por su hijo, estoy convencidísimo. Y este es básicamente el mito de todas las hazañas, o mejor dicho, crímenes de Teseo y Pirito, el bromance más terrorífico de toda la mitología griega, si me preguntas. Pero, como ya te he dicho, en el siguiente episodio te voy a contar lo que pasó entre Teseo y Fedra, la hermana de Ariadna, porque tiene tela, pero tela. Y ahora voy con las preguntas. Primera pregunta de Agus, poco convencional. En el profesorado, un profe de literatura juvenil nos había leído ese poema en inglés, vale, está hablando del episodio anterior en el que te hablé del mito de Dédalo e Ícaro, y os leí un poema sobre precisamente la caída de Ícaro, ¿no? En el que proponía una perspectiva distinta, ¿no? En el que Ícaro, pues mientras caía, ¿no? Cuando se le fastidiaron las alas, ¿no? Pues cayó riendo. Dice, nos había leído este poema en inglés y en el debate surgió algo muy interesante. Ícaro nació en el palacio, pero viviendo en las sombras, porque es el hijo de una especie de sirviente, sí, porque Dédalo no era un VIP del palacio, dice, exacto, Dédalo estaba cumpliendo una condena por haber asesinado a su sobrino, Pérdix, y había sido, de algún modo, lo habían echado de Atenas y ahora pues estaba cumpliendo pues su condena en Creta como esclavo de la realeza, ¿no? de Minos y de Pasífae. Y como su padre era una especie de esclavo, porque no podían salir del palacio y decidir sobre su vida, y el último encierro, el de la torre, ya fue el colmo, entonces lo que se planteó era que esta era la primera vez que Ícaro se sentía libre. Entonces era razonable que cometiera errores por no saber manejar su libertad. No fue la arrogancia lo que lo mató, sino el aislamiento y la falta de experiencia con la vida. Me gusta ese punto de vista porque deja mucho para aprender. Estoy completamente de acuerdo, sí. Ícaro, claro, al igual que su padre, pues no había tenido ninguna libertad en ningún momento de su vida. Había estado encerrado
toda su vida junto a su padre, no sabía lo que era ser libre, y claro, si de pronto es libre y encima no precisamente libre por la calle, sino libre volando, algo que es absolutamente inhumano, ¿no?, antinatural para nuestra especie, pues es más que evidente que iba a cometer absolutamente todos los errores, por mucho que su padre lo avisara, ¿no? Pero lo que llegó a sentir fue tan fuerte, porque pasó de un extremo a otro, ¿no? Pasó de no poder apenas ni caminar, ni tener libertad de movimiento de manera natural, ¿no?, a directamente volar por el cielo como un pájaro. Es pasar de un extremo a otro, así que me gusta mucho, sí, esta perspectiva, la verdad es que sí. Muchas gracias por compartirlo. Siguiente pregunta de Lapalipi. Hola Paul, espero que estés muy bien, muchas gracias, yo también espero que estés muy bien. ¿Puede establecerse alguna relación entre la caída de Ícaro y la caída forzada de Perdix? Saludos desde Argentina, saludos de vuelta. Pues sí, yo creo que sí, y aparte yo leí otro comentario que decía que uno de los pájaros que entraba y salía de la torre, ¿no?, y se cagaba por allí podía ser precisamente Perdix, ¿no?, que se convirtió en una perdiz, ¿no?, en la perdiz. Y bueno, hubo alguien que dijo que sí, como que era la venganza de Perdix, ¿no?, de tú me has matado a mí y ahora voy a ver cómo se mata a tu hijo, ¿no?, y me voy a regodear en eso, ¿no? Así que en vez de Ícaro rió mientras caía, el que rió fue Perdix, viendo cómo Dédalo recibía su merecido. Eso sí, aquí había una persona claramente inocente, ¿no?, que era Ícaro, ¿no? Pero puede haber una relación, creo que no oficial como tal, no está en los textos clásicos, pero sí que puede ser un castigo. Muchas gracias por tu pregunta. Siguiente pregunta de Edu. Hola Paul, gracias por el podcast, me encanta y lo espero con ansias cada lunes. Me alegro mucho, muchas gracias a ti por escucharme. Por cierto, sé que no tiene relación con el capítulo, pero quería comentarte que debido a que soy abogado, he notado una gran confusión en el mundo jurídico, y es que la justicia que vemos siempre en los juzgados y estudios la relacionan con la diosa Temis. Pero gracias a tu podcast sé que se trata de la diosa Dike, la cual con el tiempo pasó a ser Justitia para los romanos. Agradecería mucho que comentes sobre ello. Correcto, suele ser Dike, la estatua o imagen de una mujer sujetando una balanza en los tribunales, ¿no?, en un juzgado y todo eso, porque es ella la diosa de la justicia humana. Su madre era la titánide Temis, que representa pues la justicia divina, ¿no?, porque Dike fue enviada por Zeus con los primeros humanos que había creado Prometeo para que pusiera, bueno, pues un poquito de orden, ¿no?, que tampoco es que hubiera muchos problemas aún, pero la envió para convertirla en la justicia humana, ¿no?, al igual que su madre era la justicia divina, pues ella iba a ser la justicia humana. Pero me parece poético que se confunda a Dike con Temis, o que directamente sea Temis la que pueda estar en los juzgados sujetando la balanza, porque no sería la primera vez que los humanos nos creemos dioses, ¿eh? Me parece muy interesante, pero sí, es probable que la mayoría de veces sea Dike y no Temis la que esté allí. Sí, de hecho esto ya lo expliqué, cuando hablé de todo lo de la creación de los humanos y todo, sí. Muchas gracias por tu pregunta. Hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo al podcast, a mis libros de Hades, Hércules y Sísifo y Los mitos eternos, que es esta recopilación bellísima de las 3 novelas en una, con ilustraciones. Podéis comprar tanto Los mitos eternos como las 3 novelas por separado en el link de la descripción de mi perfil. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídate y que tengas un buen día y una feliz semana.